a una entrada. La función de transferencia nos ayuda a analizar cómo se va a comportar un sistema con respecto a una entrada. Por ejemplo, analicemos un circuito de RLC. En este caso queremos ver cuál va a ser la salida del sistema, que la veremos en forma de corriente, con respecto a la entrada, que la veremos en forma de voltaje. Con esto obtendremos una ecuación basado en los componentes que tenemos, cómo se va a comportar la corriente respecto a un voltaje que le introduzcamos a este circuito. Recordar que una función de transferencia nos dice cómo se comporta un sistema con respecto en el dominio de la frecuencia, con respecto a su entrada, también con respecto al dominio de la frecuencia. Esto nos da como resultado la ganancia. En este caso, nosotros en este sistema, en este circuito, tendremos algo como esto. Nuestra salida será la corriente en el dominio de Laplace y la entrada será nuestro voltaje también en el dominio de Laplace, lo cual nos dará una ecuación determinada como la ganancia, la cual se podrá resolver para ver cómo se comporta la corriente. Antes de analizar el circuito con respecto a Laplace, debemos recordar cómo se analiza con respecto al tiempo. Para ver esto no es necesario realizar cálculos con números imaginarios ni nada de eso. Entonces lo que haremos será una suma de voltajes de Kirchhoff, pero todo manteniendo en el dominio del tiempo. Aún no pasamos a Laplace. Esto se hace de la siguiente forma. Esta sería la ecuación que describe cómo se comporta la corriente en nuestro circuito en el dominio del tiempo. Ojo que aquí hay que resolver esta ecuación diferencial, hay que aplicar condiciones iniciales y después obtenemos la ecuación de la corriente. Una forma más fácil de hacerlo es utilizando la transformada de Laplace y obtener la función de transferencia de este circuito. Vamos a omitir todo esto y vamos a hacer la forma más fácil. Decíamos, una forma más sencilla que realizar todo este proceso de ecuaciones diferenciales es transformar nuestro circuito del dominio del tiempo al dominio de Laplace. Para esto transformamos todas las fuentes de voltaje, de corriente y todas las ecuaciones, todas las variables que haya al dominio de Laplace. Aquí se puede ver que v de t cambia a ser v de s. Ojo aquí que la v se denota en el dominio de Laplace en mayúscula, es una convención, al igual que la i respecto a la corriente. Cambia de ser I de t, I minúscula, a I mayúscula de S. Aquí los componentes cambian a ser las impedancias, pero con respecto a Laplace. L cambia a ser LS, R se mantiene igual y C cambia a ser 1 sobre CS. El voltaje se obtiene de igual forma que en la ley de Ohm, multiplicando la impedancia por la corriente, lo que nos da el voltaje. Todo en este caso, todo con respecto a Laplace. Y la ecuación de suma de corrientes de Kirchhoff, pero en el dominio de Laplace, nos quedaría de la siguiente forma. Esta sería la ecuación de sumas de voltajes de Kirchhoff dentro de este circuito. Para resolver y encontrar la función de transferencia que queríamos, hay que realizar algunos movimientos en esta ecuación. Para eso vamos a factorizar i, que vemos que es un común en cada uno de los términos, y va a quedar de este lado. La ecuación nos quedaría de esta forma con i de s factorizado. Ahora, lo que queremos encontrar es una función de transferencia, una función que relacione la entrada y la salida con respecto a una ganancia. Lo que hay que hacer es despejar i de s y v de s para que queden de esta forma. Aquí hay que hacer unos cuantos movimientos.
2. Aquí ya habríamos encontrado nuestra función de transferencia. Esta ecuación describe cómo se comporta la corriente con respecto a una entrada de voltaje. Para poder resolver esta ecuación, primero hay que resolver la suma de términos que está aquí en el denominador de la fracción. Después despejar y v de s pasa multiplicando, y podemos convertir esta completa ecuación en el dominio de Laplace a el dominio del tiempo, y así obtener una ecuación que describa la corriente con respecto al voltaje. Aquí tenemos una forma más simplificada de la ecuación que teníamos antes. En este caso, lo común es que la s de mayor término quede sola. Para eso multiplicamos la ecuación por una fracción que nos ayude a eliminar esto de aquí, LC. Aquí se puede ver que podemos multiplicar esta fracción que teníamos acá por 1 sobre LC sobre 1 sobre LC. Con esto ya obtenemos una función de transferencia más limpia, por así decirlo. La s al cuadrado está sola, más r sobre l por s más 1 sobre lc, que esta sería una constante. Todo esto en el denominador de s sobre l. Ahora, esta sería, en la función de transferencia, esta sería la ganancia de nuestro sistema. Para encontrar cómo se comporta hay que transformarlo al dominio del tiempo, como lo dijimos antes. Para eso hay que darle una entrada de voltaje a nuestro sistema y hay que darle valores. Supongamos que nuestro circuito, el cual estábamos analizando anteriormente, y esta es su ecuación, se le dan los siguientes valores: 5 volts como entrada de voltaje, un henrio como el valor del inductor, 200 ohms como el valor de la resistencia y un faradio como el valor del capacitor. Para resolver esto hay que reemplazar los valores en cada uno de los términos, al igual que en el voltaje. Comencé primero reemplazando los valores en la parte de la ganancia de nuestra función, y ahora resolvemos esta parte para que después nos quede más sencillo la parte del voltaje. Ahora nos quedaría de esta forma, pero no hemos reemplazado nuestro voltaje. Hay que tomar en cuenta en qué forma es la fuente de voltaje. En este caso es una fuente constante de 5 volts. Cabe recordar que la transformada de Laplace de una constante, voy a dibujar por acá, es igual a sobre S. En este caso vamos a transformar también una constante, que sería nuestro voltaje, 5 volts. Solamente ponemos el número de 5, vamos a transformarlo y nos daría 5 sobre S. Este sería el valor de nuestra fuente de voltaje en el dominio de Laplace. Si tuviéramos, por ejemplo, una fuente de voltaje con función del seno, una fuente de voltaje de corriente alterna, la representaríamos de la siguiente forma. Este sería como representáramos a nuestra ecuación, a nuestra fuente de voltaje, perdón, en la función de transferencia. Pero esta es la fuente que tenemos ahora y así la vamos a representar. Como vemos acá, lo que queremos encontrar es cómo se comporta la corriente con respecto a un voltaje. Vamos a despejar I de S. Nos quedaría de esta forma.
Para resolver la ecuación hay que reemplazar el valor de VDS por la fuente de voltaje que tenemos en el dominio de Laplace, que sería este, y después multiplicamos este término por este otro. Posteriormente se convierte al dominio del tiempo. Nos quedaría de esta forma. La función de transferencia nos quedaría así. Esta es nuestra fuente de voltaje y esta es la ganancia de nuestro circuito. Ahora hay que resolver multiplicando estos dos factores para después convertirlos al dominio del tiempo. Con esto, sacando la Laplace inversa de nuestra función de transferencia, podremos ver cómo se comporta la corriente con respecto a 5 volts de entrada en un circuito RLC con estos valores. Me voy a ahorrar el proceso de desarrollar la Laplace inversa de este término, ya que tardaría mucho, y solamente voy a usar MATLAB para poder resolver la ecuación. Una vez resuelta la ecuación por la Laplace inversa de la corriente, nos quedaría esta ecuación. La corriente con respecto al tiempo es igual a esta función de acá, que es 5 multiplicando a la raíz de 1111 por la función exponencial de menos 100 por t por el seno hiperbólico de 3 veces la raíz de 1111 por t. Todo esto sobre 3333. Este de acá es la ecuación que nos describe la corriente con respecto al tiempo. En cualquier instante de tiempo que nosotros queramos saber, no sé, a los 5 segundos, a los 0.3 segundos, en cualquier instante de tiempo podemos reemplazar aquí en las T's y nos dará la corriente en ese instante de tiempo. Esta es la función final de corriente con respecto al tiempo para el circuito RLC.